para mí es un balance de una oportunidad perdida. Literalmente una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para hacer una reforma constitucional de un Estado modesto y moderno renovado, para un tipo de sociedad donde la compensación de tipo republicano tenga a su vez una respuesta en el nivel democrático de mayor participación en el sentido efectivo. La reforma constitucional, por la misma complejidad que tiene, es muy difícil de evaluar en conjunto. Si tuviera que hacer una evaluación conjunta, yo creo que en términos de ciudadanía, en términos de sistema político, en temas de conformación de un proyecto de nación, fue una reforma nociva. Son las fuerzas políticas las que convierten a una constitución en un instrumento operativo, ¿no es cierto?, o en un instrumento irrelevante, digamos, ¿no es cierto? O sea, entonces el problema tanto por parte del radicalismo como por parte del peronismo, ¿no es cierto?, por razones distintas, ellos no tuvieron, digamos, altura constitucional. El objetivo era muy claro. Menem quería la reelección. Yo creo que Alfonsín lo que buscaba era protagonismo, recuperar un espacio público que de alguna manera había perdido. Otra explicación no la encuentro. A mí me parece que la reforma para permitir la reelección fue conveniente. Yo estoy a favor. Despejó el problema de pensar que se podía violar la Constitución para lograr la reelección. Esa era una inquietud presente. El país estaba muy de acuerdo con la reelección del presidente, sigue estando. Por todo lo demás, me parece que la Constitución no ayudó a los cambios que ya en ese momento se estaban planteando y que son necesarios. Ya no existe la forma republicana de gobierno, cuya nota esencial es la división de poderes, donde el Ejecutivo administra y el Poder Legislativo tiene que legislar. Hoy está legislando preponderantemente, merced a los instrumentos que le dio la reforma del 94, llámense decretos de necesidad de urgencia, llámense facultades delegadas, llámense vetos parciales. El Poder Ejecutivo ha absorbido prácticamente las facultades del Congreso. Hemos vivido estos últimos 10 años, después de la reforma, en permanente emergencia, como lo hemos vivido antes. Entonces, hemos concentrado el poder del presidente, porque todas las leyes de emergencia delegan en el presidente funciones importantes. Y al mismo tiempo, estamos desjuridizando a partir de la emergencia, porque es necesario limitar los derechos. El Pacto de Olivos, en el fondo, fue entre una tendencia francamente hegemónica del peronismo menemista y, por otro lado, una posición a la defensiva de la oposición radical, en la cual se negocia por un lado la reelección y por otro lado el tercer senador. Es decir, si uno quiere resumir de manera un poco patética la fórmula completa, es realmente un pacto de calidad menor. No estamos hablando del pacto de la Moncloa, estamos hablando de un pacto de calidad menor. La reforma estaba pensada a través de un núcleo de coincidencias básicas, que era un núcleo cerrado, no podía reformarse nada allí, y en ese núcleo básicamente había dos objetivos: la moderación del poder presidencial y la descentralización del poder nacional, digamos, encarnada principalmente en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la traslación de los recursos naturales a las provincias. Y en la segunda parte de la reforma, en la segunda parte de la ley habilitante, había lo que llamaban los temas habilitados. Dentro de esos temas habilitados, quizás el más importante y el que ha resultado finalmente el más importante en la reforma en sí misma, ha sido la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. En definitiva, lo que hace a la protección del ciudadano a través del reconocimiento de sus derechos y de las garantías de protección de esos derechos. Pero desde el punto de vista institucional, su objetivo, que era reducir el poder presidencial, no se logró,
Y también estaba pensada, ¿no es cierto?, para evitar una situación de crisis, ¿no? En el caso de una situación de crisis en la cual el partido que estuviese en el gobierno perdiese la mayoría en el Parlamento, ¿no es cierto?, a través del jefe de gabinete se pudiese armar alguna forma de cohabitación, ¿no es cierto?, entre un presidente de un partido y un jefe de gabinete del otro partido con un respaldo en el Parlamento. Bueno, eso no se dio y culminó en la caída de la Rúa, porque digamos, es lo que se llama el gobierno dividido, ¿no? O sea, la Constitución está un poco pensada para resolver el problema del gobierno dividido, ¿no? Así era la idea antecedente de Alfonsín en el Consejo de la Democracia, ¿no es cierto? Lamentablemente eso no se dio y la crisis política del 2001 arrastró al presidente Larrúa, en gran parte por culpa de las fuerzas políticas, digamos, ¿no es cierto? O sea, son las fuerzas políticas las que convierten a una Constitución en un instrumento operativo, ¿no es cierto?, o en un instrumento irrelevante, digamos, ¿no es cierto? O sea, entonces el problema tanto por parte del radicalismo como por parte del peronismo, ¿no es cierto?, por razones distintas, ellos no tuvieron, digamos, altura constitucional, no actuaron como actores políticos, ¿no es cierto?, que hubiesen sacado provecho, hubiesen optimizado la Constitución. En realidad, las estrategias de los dos partidos suboptimizó la Constitución, diría yo, ¿no es cierto? El objetivo era muy claro. Menem quería la reelección. Yo creo que Alfonsín lo que buscaba era protagonismo, recuperar un espacio público que de alguna manera había perdido. Otra explicación no la encuentro. Porque Menem logró lo que quería, la posibilidad de la reelección presidencial. Pero Alfonsín lo presentó a esto como si fuera un ayornamiento de nuestro sistema institucional para limitar al poder, para darle un cauce semiparlamentario, etcétera, etcétera. Esto fue lo que se dijo y así se lo anunció. Más, así se lo escribió inclusive en el núcleo de coincidencias básicas, donde uno de sus capítulos se llama específicamente la atenuación del poder. Todo lo contrario de lo que resultó. La reforma de la Constitución surgió por una cuestión, como todos sabemos, de reelección presidencial, luego se le fueron introduciendo algunos elementos como el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la morigeración de las facultades presidenciales, pero creo que esa misma lógica negociada de la Constitución y esa misma lógica de negociación punto por punto de conformación de un sistema político a corto plazo fue el que hizo que también en la implementación posterior de la reforma, cuando todas esas cuestiones que la Constitución dejaba abiertas y que el sistema político tenía que comenzar a edificar instituciones a partir de lo que la reforma decía, ese proceso obviamente no fue tomado. ¿Por qué? Por la simple razón de que esos mismos actores que se habían adjudicado la tarea después de implementar la reforma no tenían interés en hacerlo. El objetivo de la reforma del 94 fue la reelección de Menem, la modificación de las reglas de juego por las cuales había sido electo para posibilitar algo que estaba prohibido en la Constitución, que era la reelección. En todo caso, se hubiera permitido la reelección del siguiente presidente, pero no la de él. Esto le da un vicio de origen a la reforma 94. Esa era la idea dominante. Y el radicalismo, en el Pacto de Olivos, resigna su oposición a la reelección de Menem con la excusa de que va a introducir modificaciones en la Constitución, en el núcleo de coincidencias básicas, para restringir y atenuar el presidencialismo fuerte de la Constitución del 53. Los resultados fueron muy malos. A mí me parece que la reforma para permitir la reelección fue conveniente. Yo estoy a favor. Despejó el problema de pensar que se podía violar la Constitución para lograr la reelección. Esa era una inquietud presente. El país estaba muy de acuerdo con la reelección del presidente, sigue estando. Por todo lo demás, me parece que la Constitución no ayudó a los cambios que ya en ese momento se estaban planteando y que son necesarios. Para mí es un balance de una oportunidad perdida. Literalmente una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para hacer una reforma constitucional de un Estado modesto y moderno renovado, para un tipo de sociedad donde la compensación de tipo republicano
tenga a su vez una respuesta en el nivel democrático de mayor participación en el sentido efectivo. Y claro, la génesis, a mi juicio, negativa o por lo menos de manipulación del poder más que de la construcción democrática propiamente dicha, lo que llevó es un resultado en el cual más de la mitad de lo que se legisló está sin vigencia efectiva por falta de reglamentación.